Venezuela está de fiesta porque mi salsa llegó y aquí fue donde nació. La historia se construye sobre hechos, realidades y acontecimientos nunca hechos antes. Venezuela tiene un protagonismo y un liderazgo por su contribución, vanguardia y enriquecimiento de la salsa. Este tricolor de la bandera de Venezuela brilla intermitentemente en el mundo por su aporte. Los tres venezolanos que la llevaron al Caribe y al mundo. Su indiscutible creador, su padre, Fides Danilo Escalona, quien se inspira en él, el venezolano Federico Betancourt. Aquí está el primer disco oficial, Llegó la Salsa. En Nueva York lo hace igualmente el venezolano Juan Cede, presenta a Vitín López, el cantante de la salsa. Además, ahí hay una canción que hace mención a la salsa. Venezuela, en verdad, digamos, lanzó un tsunami de producciones en el nacimiento, años 60, de la salsa que el mundo desconoce. La mejor manera de ilustrarlo y potenciarlo, ¿quién más que ese venezolano conocido en el mundo entero hoy en día como el tío Simón Díaz con el caballo viejo? Este ilustre venezolano hace una pausa, se sale de su zona de confort. Qué ejemplo, y se pone en modo salsa, Simón en salsa, Simón en gaita. Esto es un grandísimo espejo para el mundo. Tantos músicos desde Venezuela que no tienen que ver con la salsa se pusieron en el modo salsa. Esto nos lleva directamente al mejor momento donde se inicia, se centra todo esto como epicentro del continente, Venezuela. ¿Qué carnaval es aquello? Plaza Venezuela, se habla de las negritas y 15 orquestas que se ven aquí. Tenemos que decir con mucha humildad y digamos modestia, para el Caribe impactó esto, pero 15 orquestas para Venezuela no representaba nada. Aquí tuvimos carnavales con 35 orquestas, así como suena. Esto inclusive va a ser superado, ya lo vamos a ver. Este impacto, digamos, que produce todo el movimiento en Venezuela, la meca, los grandes de Nueva York querían venir a Venezuela por todo este movimiento, además para ser entrevistado en el famosísimo programa de su padre de la salsa, Fides Danilo Escalona. Mire, es muy largo, vamos a resumirlo de alguna manera, pero esto refleja todo. Charly Palmieri, aquí lo vemos con este disco, Electro Duro. Hay una canción que dice, para Caracas me voy para el carnaval. Además, las negritas del carnaval. Hay un fraseo ahí en la canción que dice, hay una plaquita que parece un tesoro. Si la orquesta tiene salsa, te ganas el momo de oro. Parece una poesía, pero eso encierra ese movimiento. Te ganabas el momo de oro, era el máximo premio. Además existió el Meridiano de Oro, el Guaycapuro, etc. Charly se lo gana. Otro gran artista, uno de los mejores músicos de todos los tiempos, el inolvidable Tito Rodríguez, en su disco Estoy como nunca, también hace mención a Caracas, los carnavales, y aquí deja el reflejo de esto más todavía. Tito Rodríguez y su orquesta en Puerto Azul de Venezuela. Este fue uno de los tantos clubes donde se hacían los carnavales. Tito vino y se ganó su primer momo de oro. Esto era lo más, digamos, deseado por las orquestas. En compensación, deja registro para la historia, agradeciendo a Venezuela y a este club. Se ganó muchísimos más. Pero la mejor manera de reflejar todo esto, y lo más importante, que tenemos que detener un momento aquí. Mire, hay algo importante. De los artistas, las orquestas dejan para la historia, por iniciativa propia de ellos, primero, centran, reconocen que es Venezuela el epicentro de la salsa. En razón de ello, por eso le dedican canciones, motivaciones, es decir, hay una identidad plena con Venezuela que queda en la historia. Ya lo estamos viendo aquí. ¿Quién más que el más grande de la historia? Héctor Lavoe. Fíjense esto cómo refleja y potencia todo esto que acabamos de decir. Su primer disco, su primer éxito, El Todopoderoso. Puño y letra, escrito por el venezolano Perucho Torcá, de Los Dementes. No todo queda allí. Pasamos después su segunda joya, su segundo éxito. Vamos a reír un poco. La canción se llama Voy a reír un poco originalmente y fue escrita por Ricardo Quintero. Este éxito también, digamos, dice mucho en pocas palabras, a lo venezoliche. Ahí se reconoce grandemente, con respeto y admiración, a Perucho Torcá y a Venezuela. Encierra más o menos todo lo que quiere decir ahí. O haciendo la observación que Perucho es de Los Dementes, pero estas joyas las hizo de manera independiente. Abarcando un poco más la historia, potenciando más allá, el más grande bolerista
de América, Felipe Pirela, con el más grande de la historia, Héctor Lavoe, por tercera vez hace una mención, dirige su atención a Venezuela. Si lo simplificamos, dentro de sus primeras 4 producciones, Héctor Lavoe dirige su atención totalmente a Venezuela. Queda reflejado, queda, digamos, registrado en la historia con el más grande. Esto deja bien claro todo esto. Más allá de eso, igualmente sigue siendo significativo. Vamos a los años, igualmente todo esto en los 60, no se lo olviden, nacimiento de la salsa impulsado de Venezuela. Este disco de Ray Barretto trae una canción que se llama Yo no olvido a Caracas, hace realmente la historia del movimiento que se sucedió en ese momento, y dice igualmente un saludo a los dementes que tienen salsa y son buena gente. La palabra salsa, Venezuela, capital mundial de la salsa, y los dementes son una orquesta que rompió el molde, ya lo vamos a ver más adelante. Igualmente dice un saludo para usted, señor locutor, desde Nueva York. Esto apunta directamente al padre de la salsa, Fidanilo Escalona. Y rescatemos de aquí que la canción Yo no olvido a Caracas fue relanzada, cambiado el nombre por Ray Barretto en vivo con la dupla Rubén Blades, Tito Gómez, y le fue cambiado el nombre a Yo no olvido a Borinquen. Pero aquí está la versión original. Mire, todo esto sale de los carnavales. Venezuela es el epicentro, el Caribe, y todos los grandes, digamos, se centraban en Venezuela. Esto lleva dos conclusiones. Ya la que citamos inicialmente, todas las orquestas se identifican claramente con Venezuela, dando reconocimiento a su, digamos, origen, donde está el movimiento de la salsa. Y lo otro es que el propio Caribe observa y califica a Venezuela. 2 grandes títulos, los mejores carnavales del Caribe por todo este desarrollo, y la primera, más genuina y extendida, capital mundial de la salsa. Eso, digamos, lo vemos igualmente allá con el Gran Combo como parte de ese festival, que queda en el registro con la canción ganadora, Cunabicha, dentro. El resto es en estudio. Otra gran, digamos, muestra es que tenemos Ángel Canales diferente en la capital mundial de la salsa, grabado plenamente este disco en vivo entre famosísimos conciertos. Esto es de alguna manera, es el reflejo de lo que sucedió. Se rompe el molde de los carnavales y esto pasa a ser normal, regular, todas las orquestas constantemente en Venezuela. Un paso adelante siempre Venezuela. Por primera vez se impulsa algo que impacta al continente, el primer Festival Internacional de la Salsa, celebrado hace poco su aniversario, 3, 4 y 5 del año 75 de febrero. Esto impactó al continente y viene acompañado de dos razones. Una es la Copa de la Salsa, y lo otro es, participan 42 orquestas. Echen, digamos, números. Se rebasa lo que dijimos, las 35 de los carnavales aquí. Esto, digamos, impactó al continente. Otra manera, digamos, que queda registro, como ya hemos citado, lo hecho por Tite Curí Alonso y Cheo Feliciano, dejan prueba de todo esto. Con la canción Saludando, una vez más, salsa, la palabra salsa, Venezuela, capital de la salsa. En la canción más o menos dice allí que es el mensajero amigo y el pueblo fue testigo de aquel festival, que fue la serie mundial de la salsa en el universo. Repito, que fue la serie mundial de la salsa en el universo. Por eso digo en verso que aquello no tendrá final. Y además conserva la Copa de la Salsa como una reliquia y se despide a la llanera. Esto finalmente es el folclore venezolano. ¿Qué rescatamos? La serie mundial en el universo, o sea, algo que impactó y que más nunca se puede haber proyectado, que no tiene final desde ahí, de los años 60 aparte, consistentemente, con argumentos, con bases inquebrantables, porque ese es mundial, digamos, en la salsa, siendo la capital mundial de la salsa. Esto, digamos, lleva, mire, vamos a resumirlo, es muy largo, es imposible, digamos, contar tanta historia, pero vamos a hacer el mejor intento, se me van a pasar muchas cosas. Se sacude el continente por Venezuela como epicentro de la salsa, con un pie adelante. Sencillamente, este hecho se ven en otros países, pero con el liderazgo de Venezuela. Vamos al 3 de julio del año de 1980. El famoso concierto impactante de los soneros. Recuerden, soneros. El 11 de noviembre del año 1980 impacta el continente, el centro de atención en Venezuela. La reunión nuevamente por primera vez el sonero del mundo y la emisión latina después de su separación, llamado el bombazo del año. El 15 de junio del año de 1983, otro hecho que impacta al continente. El gran locutor, productor, el macropana Héctor Castillo impacta
con el festival La Quinta Esencia de la Salsa, con 27 orquestas, 11 horas de duración. Nótese, 27 orquestas, 35 y 42. Estos hechos son claros y contundentes. Ni Nueva York, en su época más dorada, se acerca a esto. Venezuela es la meca de la salsa, de la esencia, de la música. Esto igualmente pasamos, digamos, al año 92, 93 y 94, el Margarita Salsa Festival, llevado adelante totalmente por el Sonero del Mundo de manera exitosa. Nos montamos en los 2000, 2005, los tiempos no son los mismos, la salsa no es lo mismo, hay un bajón, se centra, se impulsa una vez más desde Venezuela, varios acontecimientos. Por resumirlo, las noches de Nueva York y lo que impacta el continente, hitos reunidos en Venezuela, dos de los máximos pianistas y líderes de la salsa, el gran judío maravilloso Larry Harlow y Eddie Palmieri. Un hito, un impacto, este gran momento, este movimiento en Venezuela, con estas dos estrellas, que el concierto fue llevado fuera del Poliedro, en el estacionamiento, porque iba a quedar corto, y así fue, quedó pequeño. Se estimaba, y así resultó, 40.000 personas. De hecho, como mínimo, las entradas, nótese, las entradas fueron agotadas en preventa. Saquen ustedes su cuenta. Conservo de manera personal algo invalorable. Tuve la gran oportunidad, el privilegio de ver directamente, en vivo, en directo, a los hermanos Andy y Larry Harlow en acción. Adicionalmente también con la dupla de oro, Ismael Miranda y Junior González. En menor grado igualmente lo vi en las famosas noches de Nueva York. Hagamos un alto aquí de la noche de Nueva York. Después, esto fue el 23 de septiembre del 2005. Un mes después, el 28 de octubre del 2005, otro hecho. Primer Festival Internacional de la Música Latina. 10 orquestas presentes allí fuera del Poliedro. Saltamos igualmente 11 días después, el 11 de noviembre del 2005, un evento, uno de los más íconos importantes teatros, el Teresa Carreño del continente, abre sus puertas para la Semana Internacional de la Salsa, en el cual tuve el honor de haber sido invitado. Se accedía ahí solo bajo invitación especial, no había entradas de venta al público. Fíjense estos 4 eventos cómo demuestran en el decaimiento cómo se impulsa la salsa. Vamos a ir a rescatar 2 cosas importantes ahí. Venezuela trae literalmente la ciudad de Nueva York a la capital mundial de la salsa. Se realiza una serie de hechos, vamos a llamarlo series, sagas, como ustedes quieren, por años, de manera exitosa, histórico, las famosas noches de Nueva York. Esto sucede nada más en Venezuela, como hecho real. Además de esto, vamos a pasar a los al 2023, por citar unos eventos, antes que se me vaya la idea. Resumiendo, los históricos conciertos del más grande de la historia, super histórico, Héctor Lavoe. Parte de ellos se los adelanté en la historia de Héctor Lavoe. Igualmente la dupla Rubén Blades y Willy Colón, dejando claro por propia voz de ellos que cuando arrancaron con el disco Metiendo Mano, no tuvieron éxito, no impactaron. Su éxito se impulsa, se debe gracias a Venezuela, capital mundial de la salsa. Y la madre de los conciertos, como quien dice, que rompieron los moldes. ¿Cuántos conciertos en Venezuela? Las estrellas de Fania. Citemos uno apenas, el 12 de julio del año 96, fuera del Poliedro de Caracas, de manera impactante. Llegando al 2023, 4 eventos sumamente que marcan la historia, igualmente potencian y capitalizan una vez más a Venezuela como la capital mundial de la salsa. Regresa a su casa el Festival Internacional de la Salsa, como lo dice el promocional. 12 horas de duración este concierto. Después vendría otro un poquito más allá, casi las 14, en el nuevo formato 360. Otro hecho, los tiempos no son los mismos. Este cambio esperado por 23 años, algo que impactó al mundo, se centra en Venezuela los ojos. El regreso, una vez más, del reencuentro, el Sonero del Mundo y la Dimisión Latina, acontecido el 12 de mayo del 2023. El hecho, estoy testigo presencial, se sabía, el Poliedro quedó corto, mucha gente afuera, pero lo que hay que rescatar es que este histórico hecho, esperado por el mundo, sencillamente la televisión es muy costosa, paró 2 canales su programación y lo lanzaron al mundo durante media hora. Los que se conectaron por el canal YouTube tuvieron la gran oportunidad de decir, esto fue transmitido en vivo, en directo,
al mundo. Este hecho histórico, único, igual que el de la noche en Nueva York, solo se vive en Venezuela. De importancia igualmente, como complemento, el sistema más prestigioso hoy en día, el sistema de orquestas de Venezuela, ya en 70 países, donde salen los mejores músicos, es una universidad, se pone en este, digamos, otro nivel de lujo, de altura de la salsa, se acompaña con parte de las estrellas de Fania, junto a José Amado, este noviembre, y se lleva una vez más a otra altura la salsa con el Lavoe Sinfónico, el espectáculo mejor sinfónico de todos los últimos años. Especialmente esto arranca en el 2016 con el sistema de orquesta en el Teresa Carreño. Estos hechos avalan a Venezuela, digamos, bien claro y contundentemente hasta allí. Pero vamos sobre más, ahí hay las bases contundentes, inquebrantables. Para ser capital mundial de la salsa se necesitan más cosas y Venezuela las tiene. Vamos a mostrarla, mire. Otro hecho que impacta al continente, unos niños tocando salsa, así como suena, tocando salsa de manera genuina, impactante, como ellos lo dicen, con mucho swing. En su haber tienen 50 discos entre oro y diamante. Además tienen un récord histórico. El día 20 de octubre del año de 1996, 3 conciertos en el icónico Poliedro de Caracas, a reventar, con colas llenos total, en el cual tuve la participación porque acompañé a mis hijos. Estos son hechos que van más allá. Los hermanos Primera son resultados conocidos hoy en día en el continente de haber salido de salserín. Otro hecho que impacta igualmente el mundo desde Venezuela. Aquí tenemos la marca PQ, suenan en Venezuela y ratican en el mundo. Las mejores maracas de la salsa, de Pan con Queso, Carlos Landaeta. Músico que se respete, cantante sonero, estoy ligado a tenerlas. Las mejores maracas de la salsa. Este gran luthier además fue el director del icónico Genuino Son, el sonero clásico del Caribe. También pasó por la orquesta Los Dementes y de igual forma es el pionero innovador en la quinta llave de los bongos. Los mejores instrumentos son de Pan con Queso para el mundo. Importante, un alto ahí que hay que señalar, un momento, el mundo lo tiene que saber. En 1955 es que innova por primera vez Pan con Queso. Casi 9 años, o sea, 9 años y tanto, casi 10 años después que sale LP Alto. Ellos se inspiran, por no decir se copian, de Pan con Queso. PQ no necesita mercadear, entregarle los instrumentos a los músicos para que la proyecten y se vendan. Es decir, tienen su alta cotización con su nombre propio. LP sí produce esta forma, lo mercadea y se lo entrega a los músicos para venderlo. Otro hecho igualmente que representa a Venezuela con un paso adelante, la famosa Celia Cruz y la legendaria Sonora Matancera, Alto, un momento ahí. Celia Cruz graba primeramente sus éxitos para la música basada con una de las mejores orquestas del continente, Luis Alfonso Larrae, igualmente con Leonardo Pedrosa. Hay una historia entre comillas con la Sonora Caracas y otra orquesta, pero sus primeros éxitos que la impulsan al continente surgen desde Venezuela. Una vez más, un paso adelante. Ese gran movimiento, como quien dice, impactante también, tenemos a dos grandes venezolanos, Aldemaro Romero y el Pavo Fran Hernández, de los mejores bateristas y timbaleros del mundo. Revolucionaron la música con la onda nueva. Bueno, otra cosa que el matrimonio entre el jazz, la música nuestra, nuestro folclore y un tanto de bossa nova, casado con la salsa. En Venezuela, una vez más, visionario, un paso adelante, siempre a la vanguardia. Fíjese cómo se van desarrollando los hechos con realidades. Se piensa cómo, digamos, centralizar ese movimiento, ese boom en ese momento, y se impulsa una revista y un libro desde Venezuela por primera vez de la salsa. Lamentablemente no logró, digamos, impulsarse como ha debido haber sido. Eso no le quita su mérito, digamos, y que fueron los pioneros. Por segunda vez más, esa inquietud por registrar la historia, y qué importante, parte de Venezuela. Aquí tenemos los testigos de ello, que son, digamos, la mayor referencia, reconocidos por los entendidos. La revista y el libro de la salsa de César Miguel Rondón, es referencia para todos los libros que se han escrito posteriormente de la salsa. 3 ediciones, mejoradas totalmente, de lujo, papel fotográfico, las fotos fueron llevadas a colores, las que se pudo. Igualmente se anexaron fotos y algunos escritos que no están originalmente. Nunca se pidió
Nunca lo ofrecieron y aquí hay 3 ediciones. Se respeta, se proyecta la historia, se conserva y se le lleva a las nuevas generaciones. Por lo contrario, esta revista ha sido pedida por los salseros, la han ofrecido por enésima vez, pero pretexto, después que ya está lista, que se está digitalizando y no cumplieron. Ustedes tienen la última palabra. ¿Por qué no salió? Aquí fíjense algo importante y para las nuevas generaciones. Si yo no tuviera esta revista, no tengo manera de ilustrar. Larry Harlow a Venezuela contratado por Renato Capriles. Saquen ustedes su propia opinión. Resumido, es muy largo. Renato Capriles en verdad llevó adelante 6 orquestas. Tiene 22 voces femeninas y además grabó más de 100 discos. Está en la historia de los poquísimos músicos en el mundo junto a Tito Puente. ¿En quién más podía ver? Precisamente ese logotipo que desplazó, digamos, en el mundo de la salsa, llamado Larry Harlow Producciones, quien desplazó a el famoso Pancho Cristal. ¿Qué orquesta no tiene el éxito bajo la batuta de la producción de Larry Harlow? Brillante, adelantado, excelente pianista, el piano de oro de las estrellas de Fania. Tanto, digamos, años en Nueva York, el líder, el genuino creador y genio de la salsa, decide abandonar donde está todo el movimiento de la salsa, Nueva York, para venir a Venezuela. Se necesita explicar el respeto y la jerarquía de Venezuela como capital mundial de la salsa y donde está el epicentro para que esta estrella haya decidido venir a Venezuela, pero sencillamente y lamentablemente no se pudo. Aquí tenemos el adelanto de lo que ya venía el bosquejo. Por primera vez Larry Harlow con su imagen solo, mirando el horizonte, estaba haciendo los bosquejos, estaba pensando en las grandes obras que venían, igualmente los teclados, el piano de las diferentes obras. Repetimos, se le cambió el nombre al disco con Rumbámbola. Aquí tenemos lo que ya debió venir adelante. Larry Harlow, la orquesta Harlow, en un canal de televisión proyectando a Venezuela y su orquesta. El título del disco ha debido ser este, Viva Caracas. Una vez más, lo que ya reseñamos inicialmente, Larry Harlow deja constancia allí cuando dice la capital mundial de la salsa, repetidamente Venezuela, y se hace una salutación a todos los salseros de Venezuela y de manera especial, quien no es salsero, a Renato Capriles, por este proyecto que ya venía en camino. Lamentablemente, por un error imperdonable de la Asociación de Músicos de Venezolanos, se perdió este proyecto, le pusieron trabas a Larry Harlow. Se perdieron fuentes de trabajo para venezolanos, se perdieron formaciones de orquesta, se perdió esto para el Caribe, para la salsa, salimos perdiendo todo. La foto más icónica, como quien dice, más famosa de las estrellas de Fania fue tomada igualmente en Caracas, Venezuela. Valga esta ocasión, este movimiento, como quien dice en este momento, un llamado, una reflexión muy necesario a las nuevas generaciones. Y valga y tomo ese éxito, las palabras de esta institución, Willy Rosario, de su éxito que dice: Juventud siglo XX, abran la mente, usen la mente. Repito, Juventud siglo XX, abran los ojos y usen la mente por el bombardeo grosero, de verdad obsceno que se viene observando con estos youtubers, copy-pega de link, de historias, de videos, mintiendo descaradamente y llevando por un camino realmente equivocado a las nuevas generaciones. Es realmente alarmante, repetimos, grosero, realmente inaceptable toda esta serie, digamos, de personajes en las redes que se autoalaban, se califican a sí mismos y se ponen unos títulos que ni en sueño ni en película en verdad lo van a tener. Miren, eso que se llama para ser capital de la salsa no se hace por una campaña mediática, menos por llevar 6 orquestas, y de paso se coaccionan, se llevan a los músicos cuando se entrevistan a que digan no está el movimiento de la salsa, aunque le pongan nombre de parque, de terrazas, lo que quieran. Eso no es aval, eso no es argumento para ser capital de la salsa. Eso no es serio, eso no es ético. Por lo contrario, Venezuela sí tiene años como capital. Aquí lo vemos, el trabajo de años, de décadas. Aquí hay una serie de consistentes e inquebrantables argumentos. Y por lo contrario, nunca se manejó, se chantajeó a los músicos. Hay registros, los propios músicos tienen esa identidad, reconocimiento a Venezuela. No necesitó las redes, plataformas ni internet. Se necesita trabajo, constancia,
proyección, enriquecer, proyectar la salsa. Y para ser bailarines, igualmente, los que tienen tendencia en las redes, que sí son, digamos, con sobriedad, calidad, elegancia y realmente, digamos, sobriedad, los japoneses, esos sí son unos bailarines. Y esto que se toman los links, los videos, las historias de todos los países y los quieren centralizar y vender como que ellos son realmente los exclusivos, los únicos, mintiendo descaradamente, se ponen salserísimos y se califican de malos. Cuando vino este histórico concierto de la Dimisión Latina y el Sonero del Mundo, vinieron uno de estos personajes y en el cortísimo tiempo, a primera hora de la mañana, sacaron un artículo haciendo unas críticas y observaciones que pretendió mancharse este histórico hecho. Y raya también ya, ¿verdad?, en lo inaceptable, esa manera infantil de aquellos que se llaman y se quieren apoderar, que ellos son los dueños de la música latina, que la salsa no existe. De verdad que hay que dejar el infantilismo y sentido común. ¿Cómo hablas de un género que no existe y la salsa, y precisamente estás en unos grupos de salsa? La salsa, lo acabamos de demostrar, tiene más de 60 años y tiene festivales internacionales de la salsa en todos los continentes, y en el Madison Square Garden representaron un histórico de tantos conciertos. No existe el día del son montuno, por décadas no existe el día del guaguancó. Ya hay que bajarle, como quien dice, dos. Y Larry Harlow lo dejó bien claro y contundente. En la historia de la salsa o la raza latina, el origen es África, eso no se discute. La salsa tiene como base el son, pero la supera enormemente en sus arreglos, en sus letras, en la instrumentación, en sus obras llevadas, digamos, con la música clásica y sobre todo hoy en día con el sistema de orquesta. Se pierde de vista. Y vale la pena citar, como quien dice, a nuestros hermanos de Puerto Rico, que tienen en realidad un protagonismo, como quien dice, y una contribución, y no se adornan de que ellos son los dueños de la salsa ni de la música latina. Hechos históricos igualmente que hay que citar muy rápidamente. Lo iniciado, el cuento sin fin entre el Yankee Stadium y el Roberto Clemente, que se llevó a propósito de la inauguración de este estadio en el 17 de noviembre de 1973, queda grabado de manera histórica, completado ahí los famosos 2 LP del Yankee Stadium, entre otras cosas. Igualmente, en el Roberto Clemente, otro hecho histórico, cuando, digamos, el reencuentro del Cortijo y su combo original con el Sonero Mayor, el 25 de junio del año 74. Estos son hechos que representan realmente aportes a la salsa y no se andan vendiendo. Definitivamente, el primero será el primero y los últimos serán los últimos. Segundas partes y terceras partes nunca fueron buenas. Puerto Rico y Venezuela son los únicos que tienen el día oficial de la salsa. Aquellos detractores de Fidia, de Venezuela, que le tiran piedra a Fidia y a Venezuela, cómo se come, cómo se explica, que no tienen tanto que alardean y no tienen el día de la salsa. Aquí tienen la historia, aquí tienen los hechos, aquí tienen la realidad clara, contundentemente por décadas y años. Ustedes primero expliquen al mundo por qué no tienen el día de la salsa. Demuestren que esto lo pueden rebatir, eso sí, con argumentos, pruebas, hechos en la mano. Que la respuesta no sea ni la grosería ni la xenofobia. Venezolalísimo al principio, venezolalísimo al final. Venezuela está de fiesta porque mi salsa llegó y aquí fue donde nació. Este 10 de junio, bajo la cúpula del Poliedro, llega lo más esperado. Vuelve a su casa el Festival Mundial de la Salsa. 12 horas de pura salsa hasta el amanecer. Con Maelo Ruiz, Raulín Rosendo, Pedro Bru, Charlie Aponte, los Bambán de Cuba, Héctor Tricoche, Alex de Castro, Papo Luca y la Sonora Ponceña. Atención Caracas, el próximo 9 de noviembre podrás disfrutar de La Voz Sinfónico de Joseph Amado, junto al Sistema Nacional de Orquestas, con la participación especial de grandes músicos de las estrellas de Fania, Luis Perico Ortiz, Alfredo de la Fe, Nicky Marrero, Reinaldo Jorge, de Puerto Rico y Nueva York, Giovanni Hidalgo, Arturo Ortiz, y por Venezuela, Alfredo Naranjo. 9 de noviembre, Estadio Monumental de Caracas, La Voz Sinfónico de Joseph Amado. El espectáculo de salsa sinfónica más grande de todos los tiempos. Entradas a la venta en Make Ticket y Red Ticket. Oz Shows, los magos del entretenimiento.